Este es su programa, Regresando a las Sendas Antiguas. Un programa que le edificará, le instruirá y le enseñará acerca de las Escrituras Sagradas desde una perspectiva hebrea. Ahora con ustedes, el conductor del programa, Regresando a las Sendas Antiguas, el pastor Homero Segundo. Porque son la trompeta, suena en los montes. Toquen son la trompeta, porque el día del Señor llegó. Toquen la trompeta, suénala en los montes. Toquen la trompeta, porque el día del Señor llegó. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones, mis amigos y mis hermanos. Qué bueno, me da mucho gusto poder estar a través de YouTube y esta página, la cual es el cuarto video que estamos por subir. Esperamos que el día de mañana usted comience a disfrutar esta maravillosa explicación de la palabra con la ayuda siempre del Eterno. Me da mucho gusto y una vez más quiero agradecer mucho a nuestros suscriptores y a todas aquellas personas que han subido, han entrado a la página. Muchas gracias a todos y cada uno de mis hermanos, hermanas y algunos que realmente pues no conozco porque no son todas las personas que conozco. Así es que me da mucho gusto. Este es su servidor, el pastor Homero Segundo, de aquí, Primera Congregación Mesiánica, aquí en Laredo, Texas. Y desde aquí mandamos un caluroso saludo a todos nuestros amigos y hermanos en el Eterno, en el Señor, y a nuestros hermanos creyentes también. Como siempre, les amamos con todo nuestro corazón. Baruch Hashem, bendito sea el nombre. Mis amigos y mis hermanos, quiero compartirles a ustedes esta reflexión de la palabra que se encuentra en el libro de Yohanan. Estamos hablando de Juan en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, como es popularmente conocido. En el capítulo 14, versículo 4 y el 5 y el 6, vamos a tener esta consideración de la palabra, pero sobre todo el versículo 6, que son los donde hay estos puntos que son muy importantes. Leo la palabra y dice así: ¿sabéis el camino a donde yo voy? Le dice Tomás: Adón, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podríamos saber el camino? Yeshua le dijo, o le dice: Anoji ba derech, be emetz, be ha-hayim. Nadie viene al Padre sino por mí. La traducción en español, en la Reina Valera, en otros libros, que es muy popular este versículo, cuando Yeshua le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es el texto que vamos a analizar, vamos a estudiar, y claro, con la ayuda del Eterno, vamos a estar haciendo todo lo posible, lo que está de nuestra parte. Muy bien. Es muy importante, mis amigos y mis hermanos que nos están viendo en esta hora o que nos estarán viendo en su momento, muy importante entender cuando el Señor habla en sentidos figurados, metafóricamente hablando, usando metáforas. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy común también en el judaísmo, se usa mucho estas metáforas, se usa mucho estos sentidos figurativos, pero que encierran una gran verdad. Hay una gran verdad atrás de todo esto. Dijimos que Yeshua dice que les dice, ¿verdad? Les dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Rápidamente podemos entender cuando Él dice que Él es el camino. Claro que no está hablando literalmente que Él es un camino, eso se entiende, ¿verdad? Muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir cuando Él dijo, yo soy el camino? Miren, hasta donde este servidor ha logrado ir entendiendo un poco más sobre las palabras, las formas, el lenguaje del pueblo de Israel, en aquel tiempo, cuando alguien decía, yo soy el camino, era muy importante que los judíos en ese tiempo, que sabían que si alguien decía que él era el camino,
es porque se estaba anunciando que Él era el Mesías, es lo que estaba diciendo. Porque nadie, ninguno de los maestros que había en esa época, en ese tiempo, los grandes sabios maestros, rabinos, etcétera, las escuelas que había de diferentes ahí pensamientos que había ya en Jerusalén sobre todo, nadie se atrevía a decir, ¿verdad?, que Él era el camino. Porque esta es una palabra, es una marca, una señal de que solamente aquel que se anunciara diciendo que Él era el Mesías, Él podía decir estas palabras. Nadie se atrevía a decir. Nadie, ni Pedro, ni Juan, ni Rab Shaul, ni Pablo, nadie se atrevió a decir eso. Solamente aquel que dijera que iba a ser el Mesías. Muy bien, entonces para entender cuando Él dice yo soy el camino, vamos a entender que es el camino, ¿verdad? Va derech, que quiere decir el camino, yo soy el camino. Muy bien, en el profeta Jeremías capítulo 6, versículo 16, encontramos este maravilloso texto que dice: así dijo el Eterno, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Notó cómo el profeta, ¿verdad?, está hablando en nombre del Eterno, y está haciendo alusión, dice, párate en los caminos. Por supuesto, literalmente era muy común también pararse en los caminos, ¿verdad? Y los profetas anunciaban la palabra. Sin embargo, aquí lo que está señalándonos, diciendo que cuando habla de caminos, está hablando de lo que se entiende, párate en los caminos y pregunta por las sendas antiguas. Sendas antiguas es una referencia a las leyes, ordenanzas, estatutos, mandamientos del Eterno, ¿verdad? Pregunta por ellas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Claro, al encontrar las leyes, estatutos, ordenanzas y mandamientos que da el Eterno, obedeciéndolos y llevándolos al terreno de la práctica, pues vamos a encontrar refrigerio para nuestras almas. Hallaremos una paz interna dentro de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo la Torah, la palabra, que es muy importante. Entonces, el Mesías se está presentando como aquel que viene a traer a través de la palabra, a través de la enseñanza, ¿verdad? Que repito, camino se refiere a las enseñanzas, la manera de cómo se debe de vivir de acuerdo a la obediencia a la palabra del Eterno. En Deuteronomios de Barín, capítulo 18, versículo 18 y el 19, el Eterno le dice a Moshe, o le dice para que anuncie, ¿verdad?, al pueblo, le dice, profeta les levantará de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras, oiga esto, en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Otra vez escuchamos estas hermosas palabras, ¿verdad?, haciendo alusión de que el Eterno levantaría en un futuro a un profeta como Moisés, y que ese profeta como Moisés, ¿verdad?, Dios pondría sus palabras en su boca, ¿verdad? Y todo lo que él dijere tendrían que escuchar, tendrían que oír y obedecer. Es muy importante porque cuando hablamos de la palabra o la palabra del Eterno, ¿verdad?, que es lo que se conoce el verbo, la palabra, el dabar en hebreo. Entonces tenemos que aquí también la palabra dabar, que está relacionada con lo que decíamos hace rato. Yeshua está diciendo que Él es el camino, Él es la palabra, Él es las leyes, las ordenanzas, Él es la palabra. En sí, Él es el verbo, Él es la palabra. Entonces estamos entendiendo que al venir este
profeta, como lo está señalando aquí la Biblia, que es el Mesías, él traería la palabra. ¿Y qué haría? Enseñarla, mostrarla, por supuesto. Mire, en Mateo, Matitiahu, capítulo 17, versículo 5, encontramos estas palabras. Y dice las Sagradas Escrituras: mientras él aún hablaba, oiga esto, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. Ahora, este versículo, que los hermanos que ya conocen, está hablando en el monte de la transfiguración. En ese monte de transfiguración, ahí está el Mesías, ¿verdad? Y se oye una voz desde la nube para señalar, ¿verdad?, al Mesías como: este es mi Hijo amado, a él oigan, a él oíd. Hay que escuchar al Mesías a través de su palabra. Y por eso es que cuando él llegó y anduvo aquí en esta tierra, caminando, anunciando la palabra del Eterno, al escuchar este versículo de Juan 14, versículo 6, sobre todo, cuando él dice: yo soy el camino, estaba entregando un mensaje, diciéndole al pueblo en ese momento, al pueblo de Israel, a la nación en general, diciéndoles: yo soy el camino, yo soy el que traigo la palabra, yo soy el que tengo, yo soy el Dabar, estaba diciendo, porque camino se entiende también por palabra. Muy importante ver esto. Y ahora aquí, como un testimonio, en el monte de la transfiguración, el Señor está comprobando que a él tienen que oírle, al Mesías. Muy bien. Algo que también quiero compartirles a ustedes, siguiendo todavía sobre él es el camino. Repito, ¿verdad?, que en aquel tiempo había 24 escuelas de distintas yeshivas, escuelas, nada más en Jerusalén. Entonces ahí todas las escuelas decían que ellos tenían la mejor interpretación. Cada escuela decía: no, nosotros estamos interpretando más correctamente la Torá, y por lógica pues tenemos la verdad, o explicamos mejor la verdad. Sin embargo, no se encuentra ni uno allí, ni uno, que diga que él es la verdad. ¿Por qué? Porque ellos entendían que solamente el Mesías, aquel que se proclamase ser el Mesías, podría y tenía el derecho y decir con autoridad, ¿verdad?, que él es la verdad, que él es el camino, que él es el camino, que él es la verdad también. Nadie podía decir: yo soy el camino y soy la verdad también, y la verdad. Entonces es muy importante ir entendiendo estas palabras que hasta en cierta forma, muy literalmente se pueden entender, pero repito, va más allá, no nada más decir: no, pues es que él es la verdad, y es cierto, pero el judío lo entendía muy bien cuando alguien decía esto. ¿Por qué no decían ellos algunos de ellos, de sus líderes, por qué no decían: yo soy la verdad? Nadie podía hacer esto, jamás. La siguiente palabra que tenemos ahí, como dijimos, yo soy el camino, es una referencia a la palabra, a la Torá, a las leyes, mandamientos, estatutos, ordenanzas, y finalmente es una referencia al Mesías como el camino. Segundo, en el hebreo dice Be-emet, y en español sería y la verdad. Yo soy el camino, la verdad. Cuando hablamos de la verdad, rápidamente quiero decirles que cuando uno escribes en hebreo la palabra verdad, se dice emet, y se escribe una alef de derecha a izquierda, una alef, y finaliza con una tav, que es lo que se está diciendo aquí, ¿verdad? Es emet, alef, una mem y una tav, emet, pero termina con una tav. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
En el alefato hebreo se comienza con una alef y se termina con una tab. Ese es el alfabeto hebreo. La alef al principio, la tab al finalizar. ¿Qué está diciendo el Mesías? Está diciendo, yo soy la alef y la tab, soy la verdad. Porque todo el alfabeto hebreo, que es una de las maravillas que el Eterno le ha dejado al pueblo de Israel como herencia y a su vez a todas las naciones, por supuesto, ¿verdad? Por eso cuando se estudia desde estas raíces hebreas que encontramos, logramos descubrir una palabra, una letra, encontramos un mundo de sabiduría, de secretos que están ocultos ahí, que no los podíamos entender. Bendito sea el Eterno porque nos ha enviado esta luz ahora. Entonces, estoy diciendo que la palabra verdad, emet en hebreo, está resumiendo todo el alfabeto hebreo. Ahora, esto lo podemos encontrar en Revelación capítulo 1, versículo 8, en el Brit Hadashah, Pacto Renovado. Ahí está escrito, si leemos la Biblia tradicional, la Biblia Casidro de Reina, ustedes van a encontrar que está traducido del griego y dice, yo soy el alfa y soy la omega. Pero si la leemos en la hebrea, no dice así. Dice, yo soy la alef y la tab. Yo soy la alef y la tab. ¿Por qué? Porque él como todo judío, estaba hablando del idioma de él, del alfabeto hebreo, y está diciendo, yo soy la alef y la tab. O sea, soy la palabra, el verbo, que para componer una palabra, pues tienes que utilizar las letras de cualquier alfabeto. Bueno, el hebreo así, pero él está diciendo, yo soy ese. Yo soy el verbo, yo soy el alefato, completo, totalmente. ¿Y por qué? Porque aquí mismo en el libro de Juan Yohanan, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice Juan, desde un principio, y estoy leyendo la traducción hebrea, desde un principio era el dabar, el verbo, el dabar de Elohim. Y aquel dabar estaba siempre ante Elohim, y el dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Otra vez encontramos aquí la palabra, el verbo, la palabra, el dabar. Entonces aquí estamos encontrando que el Eterno, ¿verdad? Nos está diciendo en estos versículos, en este versículo, con estas palabras del camino, la verdad, el dabar. Él es la palabra, Él es el dabar. Ahora, ¿qué dijo nuestro bendito Salvador Yeshua HaMashiach allá en Matitiahu, capítulo 5, versículo 17? Y repito, voy a leerlo como está traducido en el hebreo al español, lo más cercano que se pudo hacer. Dice, ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino a mostrar cómo interpretarla correctamente. Esto quiere decir que lo que está diciendo el Señor, que Él no vino a quebrantar la ley, la Torá. ¿Y qué es la Torá? Pues es la palabra, es el dabar. Y Él es el verbo, Él es la palabra. O sea, Él no podía contradecir la Torá, porque en sí Él es el verbo, Él es el dabar. ¿Cómo va a contradecir la Torá misma? Digo, yo no vine a hacer eso. Al contrario, vine sino a mostrar cómo interpretarla correctamente. Ese es el significado de este versículo. Es muy interesante, muy importante, hermanos, cuando vamos descubriendo cómo cuando ellos te están hablando en un sentido figurativo, metafóricamente hablando, simbólico, que es muy común en el judaísmo esto. Entonces hay que entender que hay un secreto en cada palabra simbólica que te está diciendo y que hay que descubrirla para sacar la riqueza de la información que viene allí en ese versículo o en esa palabra. Y tenemos por último que dice y la vida.
Be-ha-hayim, Be-ha-hayim. Y la vida, dice, o sea, soy el camino, soy la verdad y la vida. Claro, pues Él es la vida. Exactamente que sí, Él es la vida. Ahora, pregunto, ¿por qué dice estas tres cosas? Porque con eso les está enviando el mensaje. Repito, nadie podía decir estas palabras, solamente aquel que se proclamaría como el Mesías. ¿Quién se atrevería a decir estas palabras? Podría decirlas, pero faltaba que las comprobara. O sea, prueba que si tú eres el Mesías, a ver, pruébalo. Y el Mesías, Mashiach, el Mesías sufriente que vino, probó que Él era el Mesías. Cuando dice, y la vida. Déjenme decirles así rápido. Aquí, en Juan capítulo 11, versículo 25 y el 26, cuando Lázaro fallece, muere, parte, sus hermanas están tristes, le dicen al Señor, si tú hubieras estado. Bueno, el Señor le responde a Marta y le dice, y le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Por qué dijo que Él era la vida? Claro, porque Él es la vida. Pero es muy importante no solamente decirlo, sino probarlo. ¿Y qué hizo con Lázaro? Le dio la orden y lo llamó y le dijo, Lázaro, sal fuera. Oiga, y al instante aquel hombre se levantó. Entonces, probar que Él es el Mesías y que Él es la vida. Como dice la Escritura, ¿verdad? Yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Yo tengo las llaves, yo tengo el poder. Baruch Hashem, bendito sea el nombre. Entonces, cuando está hablando el Mesías, que está hablando la palabra, que está entregando la Torá, está diciendo, ¿verdad?, que aún sus propias palabras son vida. Y usted se podrá preguntar, amigo y hermano, ¿cómo podemos probar esto? Ah, mi amigo, mi hermano, el Señor dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Usted podrá decir, sí, hermano, pero esas son simplemente palabras. Claro que son palabras, no cualquier palabra. No son palabras habladas por un gran pensador, por un gran conferencista. Son palabras del Hijo de Dios. ¿Y qué ha hecho esas palabras hasta el día de hoy? Cambian la vida de la persona, transforman el corazón de la gente. El hombre que era esclavo en vicios, en drogas, el hombre que estaba a punto de matarse, cuando recibe la palabra, cuando oye el mensaje de la palabra que Mashiach, que Cristo, el Hijo de Dios, vino a traernos, esas palabras no están muertas, están vivas. ¿Y qué sucede? El hombre las recibe, abre su corazón. ¿Y qué pasa? Hay un cambio de vida en él, hay una transformación. Por eso es que hay millones y millones de gentes y de personas, hombres, mujeres, de toda clase de niveles sociales, ricos, pobres, sabios, ignorantes, pero que a través de la palabra, el Eterno, el Señor, por medio de su Hijo amado, los ha cambiado. ¿Quién puede decir que Él tiene la vida? Estábamos muertos, dice Rab Shaul, en delitos y en pecados, cuando estábamos muertos en delitos, mas Él nos ha dado la vida. Baruch Hashem, mi amigo, mi hermano, no me quiero ir, no sin antes recordarle a usted, que es una persona que no ha tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios y que ya desea un cambio de vida, que ya está cansado con esa vida tan perdida. ¿Por qué no le deja entrar en su corazón aquel que murió, resucitó y está sentado a la diestra, y que su sangre que fue derramada no se perdió ahí, está vigente para perdonar, para transformar el corazón de una persona que está necesitada? Le recuerdo una declaración muy sencilla. Dígale al Señor
cambia mi vida, perdóname, sálvame y reclame el derecho que el Hijo de Dios le ha traído, y diciéndole, purifícame en tu sangre preciosa, límpiame, y el Señor lo hará en cualquier momento. Hasta la próxima, mis amigos, que el Eterno nos bendiga. Hasta la próxima.